Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles. Comenzamos. Vinimos a informar la verdad con datos e imágenes de los absurdos daños que sufrimos los ecuatorianos en los últimos días. Eso ha dicho el canciller del Ecuador, José Valencia, en una sesión extraordinaria ante la Organización de los Estados Americanos. El canciller asegura que las medidas del gobierno de Lenín Moreno se tomaron tras la publicación de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros informes que se han presentado, que aseguran que retirar el subsidio al combustible ayudaría a aliviar el gasto público anual del país. Emiliana Molina, periodista en NTN 24 en Washington, tiene un reporte en relación a esto porque está allí en la OEA. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues desde principios de octubre, Ecuador no descansaba de intensas manifestaciones después de las medidas económicas impuestas por el presidente Lenín Moreno. Estas protestas han dejado al menos a 8 muertos, más de 1.000 heridos y más de 1.000 detenidos. De hecho, el presidente decretó un toque de queda y pues esto llevó a que continuaran las manifestaciones y aún así el presidente y las autoridades de ese país permitieron que continuaran estas protestas. Por otro lado, el 13 de octubre el gobierno de Ecuador y organizaciones indígenas lograron llegar a un acuerdo por un esfuerzo de restaurar la paz en ese país. El canciller Valencia reitera acá enfrente de una sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que tomaron estas decisiones en el país inicialmente basado en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. La eliminación del subsidio a los combustibles debió haber sido mejor expuesta a la ciudadanía, pero la medida la adoptó el gobierno tras detallados análisis. Uno de ellos fue el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de julio de 2019, donde anota, y cito, los subsidios energéticos representan aproximadamente el 7% del gasto público anual del Ecuador o 2/3 del déficit fiscal. La eliminación de esos subsidios, dice el estudio, produciría claros efectos económicos y ambientales, ayudando a cumplir los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. El estudio también asevera que, nuevamente cito, los subsidios energéticos benefician más a los hogares ricos que a los pobres. Fin de la cita. Y aunque también advierte de, cito, posibles efectos adversos en los hogares vulnerables que pueden dificultar políticamente las reformas, fin de la cita, determina que el impacto en los hogares vulnerables puede mitigarse incrementando el bono de desarrollo humano, una asignación mensual que el Estado entrega a personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza o en situaciones vulnerables. Y es que a pesar de los actos vandálicos de algunos de los manifestantes, también los saqueos, el bloqueo del tránsito en ciertas zonas y los ataques a periodistas, el canciller de Ecuador asegura que las autoridades de ese país actuaron bajo el marco de la ley. En aplicación a los principios sobre el uso de la fuerza y armas de fuego de La Habana, los protocolos ecuatorianos y por explícitas disposiciones de los superiores, como lo he indicado, las fuerzas del orden ecuatorianas no utilizaron armas de fuego para reprimir a manifestantes violentos. No hay un solo herido por el uso de armas de fuego en el Ecuador, incluso frente a estas manifestaciones tan violentas como hemos nosotros podido apreciar en estos videos. En todas las instancias se empleó, como en todos los países del mundo, gases lacrimógenos y mecanismos no letales para reducir a los más agresivos. La acción de la fuerza pública ecuatoriana fue ejemplar frente a violentas y activas agrupaciones que les atacaban. Hubo incidentes aislados, es verdad, en que no se siguieron los protocolos, pero es eso, aislados incidentes que no supusieron un daño severo a civiles y que van a ser investigados, como ha indicado la ministra de Gobierno.
El embajador de Colombia, Alejandro Ordóñez, asegura que su país respalda las decisiones del presidente Lenín Moreno y también respaldan las medidas tomadas por este gobierno. De hecho, aseguran que están dispuestos a apoyar a Moreno en cualquier decisión para lograr restaurar la paz en el país, al igual que su homólogo aquí en la Organización de Estados Americanos, el embajador de Venezuela por parte del gobierno interino de Juan Guaidó. Ambos cuestionan, de hecho, quién está patrocinando estas manifestaciones y quién está detrás de la desestabilización de este país. Es por ello que es totalmente condenable, como lo han denunciado las autoridades ecuatorianas, la información que vincula al régimen ilegítimo de Caracas como uno de los actores con intereses claros en la desestabilización de la democracia ecuatoriana. La región no puede quedar a expensas de dictadores, de nostálgicos del poder o de anarquistas que anhelan conseguirlo y han optado por acudir al vandalismo como una nueva forma de hacer política desestabilizando la región. Somos conscientes que estamos enfrentando y quiénes están auspiciando el caos, cuál es su propósito y qué intereses criminales los están protegiendo. Se debe garantizar la protesta social, pero se debe combatir con todos los instrumentos legales a los vándalos terroristas de adentro y de afuera que persiguen otros propósitos. El patrón de conducta que observamos y pudimos ver en el video presentado por el ministro nos recuerda a los venezolanos patrones de conducta que conocemos cuando se presentan hechos de violencia en las calles de las ciudades venezolanas. Incendios de locales donde funcionan organismos encargados de combatir la corrupción. Esto no es una casualidad. Ataques contra los medios de comunicación independientes y contra los comunicadores sociales. Agresión contra médicos, paramédicos y ambulancias. La respuesta del gobierno del presidente Moreno, como lo acaba de reseñar el ministro, ha estado enmarcada por la ley y por el respeto al Estado de Derecho. No podemos dejar de comparar esta respuesta con la actitud del gobierno usurpador venezolano cuando se presentan protestas populares. Desde el inicio de estas manifestaciones, países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú han emitido comunicados asegurando que respaldan 100% al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien de hecho le ha agradecido recientemente a las instituciones multilaterales que también han apoyado los esfuerzos del presidente en ese país. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información. A esta hora, cuando son las 5:12 minutos, hora Costa Este, 4:12 minutos, hora Colombia, nos acompaña Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae de NTN 24 y con quien comentamos cada martes el acontecer en la región. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, Idania, un gusto saludarte. Igualmente, Héctor, igualmente para nosotros. A propósito que la semana pasada hablábamos de todo esto que ocurría, pero quiero comenzar por lo que pasó en la OEA, por este consejo realizado el día de hoy. Y quisiera preguntarte, ¿era necesario la explicación del canciller del Ecuador en el foro de la Organización de Estados Americanos? Yo creo que sí, que era importante realizar esta reunión, tener suficiente apoyo político para la estabilidad institucional de Ecuador. Me sorprendió que esta reunión no se convocara la semana pasada, inclusive cuando ya había hechos preocupantes. Claro que todo empeoró mucho entre viernes y sábado, especialmente en Quito, por supuesto. Y entonces no se pudo postergar más. Y enhorabuena que se hizo esta reunión y que la región pudo expresar su apoyo a la legalidad institucional del Ecuador y de su gobierno. Ahora, más allá de ese apoyo institucional al que hace referencia Héctor, ¿qué otra cosa se buscaba dejar claro? ¿El actuar de Venezuela, por ejemplo, detrás de todo lo que ocurrió en Ecuador?
Bueno, en parte también el actuar de Venezuela y de grupos irregulares, de vándalos y de agitadores profesionales, de métodos de acción oscuros. El ataque a la Contraloría del Estado es el ejemplo más citado y verdaderamente constituye una clara admisión de que hay grupos ahí buscando otra cosa, no solo protestar por el fin de un subsidio energético. Entonces había una agenda múltiple y por el otro lado es la necesidad imperiosa de las democracias de la región de defender a otras democracias de la región, a toda otra democracia de la región donde el sistema de gobierno esté bajo amenaza, y esto que ocurre en Ecuador y las declaraciones explícitas del expresidente Correa llamando al presidente a renunciar son prueba adicional de que esto constituía un intento de desestabilización de ese gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, ¿verdad? ¿Pudiera decirse de alguna manera que las democracias en la región están bajo amenaza? Sí, están bajo amenaza, están debilitadas por un conjunto de razones, algunas de índole internacional, otras de índole cultural, si se quiere. Hay varias de índole económica. El cambio de ciclo de precios que América Latina gozó durante la primera década de este siglo, hasta 2012 aproximadamente, y que con la caída de precios comenzó a generar insatisfacción e incertidumbre, particularmente en las nuevas clases medias, precisamente, beneficiarias del boom anterior. Y dado todo esto, hay estrategias claras de desestabilización que tienen que ver con la acción del régimen de Maduro, que tienen que ver con la intervención de Cuba en la región, históricamente, con la acción de grupos irregulares asociados a ambos, FARC disidentes, ELN y otros grupos, y probablemente colectivos que han sido detectados también en estas protestas de Ecuador. Y grupos, además, contratados para ese efecto. Es interesante porque el movimiento indígena se ha separado en estas últimas horas, desde el sábado, de las acciones del correísmo. El movimiento indígena ecuatoriano nunca fue correísta, fue manipulado y fue cooptado a tal efecto. Cuando los dirigentes indígenas se dieron cuenta de qué se trataba el sábado, que fue virtualmente prenderle fuego a la ciudad de Quito, pongámoslo así, incendiar la ciudad de Quito, que promovió el correísmo y los grupos de choque del correísmo, bueno, se separaron y accedieron entonces a dialogar con el gobierno, lo cual es auspicioso. Pero todo esto no hace más que probar que aquí había una operación política de envergadura y de carácter regional, no solamente de Ecuador y de Correa, sino de carácter regional. El mismo Correa había estado en Caracas, admitió ser consultor, póngale comillas si quiere, Idania, consultor de Nicolás Maduro. ¿Consultor en qué, verdad? Bueno, entonces sí, la democracia está en riesgo. Siempre lo está, porque la democracia es frágil por definición. A diferencia de los autoritarismos que reprimen el disenso, la democracia no reprime el disenso. Eso la hace de alguna manera frágil. Pero entonces aquí hay un intento de desestabilizar y de terminar con ese esquema de poder, sobre todo en un año y en un mes, donde hay tres elecciones fundamentales en semanas. La semana que viene, el domingo, hay elecciones en Bolivia, 2 semanas más tarde hay elecciones en Argentina y en Uruguay, también hay elecciones regionales en Colombia, este mismo domingo. No, el 27, el mismo día que Uruguay y Argentina. Entonces, el bolivarianismo, como sea que uno lo defina, pero esto que surgió de Cuba y de Venezuela bajo Chávez, el bolivarianismo está tratando de aprovechar esta coyuntura para instrumentar un regreso. Claro, ahora la pregunta sería, ¿hay una estrategia para instrumentar ese regreso o se montan sobre estas circunstancias de carácter económico que aparecen, entre otras cosas, como consecuencia de los gobiernos que ejercieron y que evidentemente pues golpea a la población? Sin duda que golpea a la población, y encontrar
la mejor mezcla de políticas económicas que puedan atender esos déficits y esas distorsiones macroeconómicas heredadas, que verdaderamente el gobierno de Lenín Moreno heredó distorsiones económicas profundas en términos de endeudamiento, en términos de desequilibrios fiscales. Y tratar de atender eso es complicado porque ajustar el cinturón de la gente es difícil, pero al mismo tiempo las cuentas públicas deben corregirse y deben equilibrarse. Encontrar la mejor manera la mejor manera de hacerlo es siempre extraordinariamente difícil y problemático, y requiere además de muchísima estrategia política para poder navegar aguas turbulentas, acordar con grupos, negociar con diferentes grupos industriales, grupos de sindicatos, grupos indígenas, el agro, la industria, el comercio, los sectores medios asociados al empleo público. Es una verdadera dificultad en encontrar esa exacta mezcla que puede permitir equilibrar las cuentas sin castigar a sectores necesitados. Héctor, ¿cómo queda después de esto, por ejemplo, un Rafael Correa, Nicolás Maduro, con los pronunciamientos que han hecho? Ya mencionabas el de Correa, Maduro también hablaba hoy de los pueblos indígenas, unidos, la victoria, etcétera. Es pura retórica. Rafael Correa no podría volver a ser electo presidente de Ecuador porque no tiene popularidad. Por el otro lado tiene causas pendientes. Sí. Rafael Correa no va a Ecuador. Hay quienes dicen que todo esto se hizo desde Caracas y desde Bélgica, porque Correa reside en Bélgica. Pobres los belgas, tener que asociarse a un intento de desestabilización en Ecuador también, ¿no? Desde Bélgica. Pero lo cierto es que el intento es claro, el intento es recuperar Ecuador como Estado asociado a la Alianza Bolivariana y que eso tenga efecto sobre las elecciones próximas que se están llevando a cabo en 4 países de la región, y Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia. Y claramente esa es una estrategia de recuperación de un poder perdido, una vez que en Argentina fue electo Macri, en Colombia Duque, en Ecuador Lenín Moreno y en otros países, en Brasil Bolsonaro, otra vez que hubo un cambio de ciclo desde aquella supuesta izquierda bolivariana hacia un centro derecha, y esa supuesta izquierda bolivariana, con el apoyo siempre de La Habana, está por todos los medios intentando retornar al poder, además para que el régimen de Maduro pueda sostenerse en el tiempo indefinidamente, que eso es lo que busca, por supuesto, el régimen, pero también busca el Partido Comunista Cubano. Claro, ahora, una última pregunta. ¿Podemos pensar que por ahora fue conjurado este propósito? Todo indica que sí, una vez que se ha calmado la calle, una vez que los grupos verdaderamente activos y golpeados por el ajuste accedieron a conversar y negociar. Verdaderamente uno podría decir, bueno, tendrían que haber empezado por ahí. Y es cierto, el gobierno de Lenín Moreno tendría que haber empezado por ahí. Pero no se hizo y es mejor tarde que nunca. Y por lo menos por ahora parece conjurado y esperemos que puedan encontrar aquella fórmula de negociación aceptable para todos. Y que por todos los medios se pueda estabilizar la situación, porque es inconcebible y no tiene precedentes este grado de violencia verdaderamente. Y Dania, las imágenes, yo también estaba mirando las imágenes que enviaba Andrea Bernal desde Quito, verdaderamente incendiando la ciudad. Y eso, por supuesto que no es conducente a ningún tipo de democracia. Claro. Héctor Chamiz, gracias por acompañarnos, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y Dania, hasta siempre. Muy buena tarde. Héctor Chamiz es nuestro analista de los días martes, siempre conversamos con él y revisamos, como decía al principio, lo que es noticia en la región. Continuando con el tema de Ecuador, cambio de cúpula militar. El presidente Moreno designó al general Luis Lara Jaramillo como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al general Luis Altamirano Junqueira como comandante de la Fuerza Terrestre. Los cambios en la institución militar se dan 2 días después de que culminaran las protestas protagonizadas
por agrupaciones indígenas que terminó con un acuerdo que derogó el decreto que había eliminado los subsidios a los combustibles de los que estábamos hablando con Héctor Chávez. Mediante decreto ejecutivo número 895 del 15 de octubre de 2019, ha designado al señor general de división Luis Lara Jaramillo como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, mediante decreto ejecutivo número 896, al señor general de brigada Luis Altamirano Junqueira como comandante general del Ejército. Tras este acuerdo, el expresidente Rafael Correa reaccionó a través de Twitter. El jefe de Estado aseguró que el gobierno de Moreno neutralizó las protestas indígenas y ahora adelanta una persecución contra asambleístas correístas. Esto en respuesta a la reciente detención de la gobernadora de Pichincha, Paola Pavón. Te equivocas, Gustavo. Después de neutralizar a indígenas, han empezado una represión feroz contra correístas. Detuvieron a prefecta de Pichincha y allanaron sede del partido. Fiscalía con juicios selectivos. Como dijo Silvio, ser correísta es tener una boleta de captura. Increíble. De 10 miembros del entonces buró político que nos reunimos con Moreno al inicio de su presidencia, 8 están presos o con orden de prisión. ¿Alguien puede dudar de la traición y persecución política? ¿O 10 años estuvo rodeado de corruptos y nunca se dio cuenta? En esta parte del programa nos acompaña Janine Cruz, ella es asambleísta por el movimiento Creo de Ecuador. Asambleísta, buena tarde, gracias por acompañarnos. Qué gusto poder saludar desde Ecuador. Y quiero agradecer por dar una mirada a nuestro país frente a este ataque e intento de golpe de Estado a las instituciones y sobre todo a la democracia. No estoy escuchando bien al asambleísta. Quiero pedirle a nuestro equipo de producción que revise el audio porque no la estamos escuchando. No pude determinar exactamente qué era lo que estaba diciendo la asambleísta Cruz, para que ustedes que nos están viendo del otro lado de la pantalla puedan entender con precisión lo que dice. Su punto de vista desde el interior del país me interesa, así como tuve el de Héctor Chávez, desde, digamos, una mirada internacional de lo que ha pasado y sobre todo conversar de lo que hoy se discutía en la OEA. Me interesa muchísimo tener la mirada desde dentro. ¿La tenemos? Ok, estamos intentando reconectar con Janine Cruz, asambleísta por... ¿Ya? ¿La tenemos ahora? Ok. Asambleísta, gracias por acompañarnos. No le escuchaba bien, por eso quería retomar. Me gustaría comenzar preguntándole por qué se cambió la cúpula militar. Bueno, me parece que después de este atentado muy complicado que atravesamos los ecuatorianos, cada ministro está haciendo una evaluación del personal de manera oportuna respondió a estos ataques de grupos delictivos. Me parece que tanto el ministro de Defensa como la ministra de Gobierno tendrán que responderle obviamente al país frente a las decisiones y el porqué de cambiar la cúpula militar. Realmente nos sorprendió y hoy intentemos en carne propia cómo atravesaron nuestros hermanos venezolanos estos ataques por parte de un gobierno dejando ingresar a un país a sus grupos violentos. Ecuador ha hecho todo lo humanamente posible, primero por decirle al mundo entero que nosotros respetamos la protesta pacífica. Tienen todo el derecho nuestros hermanos indígenas de salir a las calles a protestar. Lo que no podemos nosotros hacer es juego a un grupo de delincuentes que trataron de deslegitimar esta protesta y aprovechar obviamente este proceso difícil económico de nuestro país para hacer vandalismo. Hoy en el país, ser correísta es sinónimo de vandalismo. Es por eso que me llama la atención las declaraciones del expresidente de la República, Rafael Correa, donde señala que ser legislador correísta es ser perseguido político. Jamás nosotros vamos a actuar con esa alevosía o esa mala intención que en su gobierno se persiguió a medios de comunicación y hubo más de 1000 perseguidos políticos. Me parece que el país necesita justicia y ellos son quienes estuvieron al frente de caotizar, de pagar a personas, a infiltrados, y se veía en las imágenes cómo ellos tenían preparación de combatir en centros urbanos. Quemaron a Contraloría, golpearon a un periodista, secuestraron a periodistas, y eso evidentemente es una
agenda de esta gente que quiere buscar el caos, no solamente en Ecuador, lo hicieron con Venezuela, vienen en contra de todo el continente. Estamos respondiendo de manera responsable para cuidar la institucionalidad de nuestro país como también la democracia del mundo. Es decir, entiendo que para usted el presidente Moreno hizo lo correcto, ahora se abre, digamos, un compás no de espera, sino de negociación para que una situación como esta no vuelva a repetirse. Me parece que nuestros hermanos indígenas fueron totalmente llevados a tener esta clase de comportamientos donde la desinformación fue la clase de presentación. Y dentro de la mesa de diálogo teníamos que establecer, obviamente, cuál es la petición por parte del sector indígena. Si bien es cierto, se emitió un decreto, el 883, para la eliminación de los subsidios, ellos hablaban de un paquetazo a la economía del país. Aún las reformas no llegaban a la Asamblea Nacional. Entonces hemos visto cómo había un ambiente totalmente de desinformación que venía justamente de las personas cercanas al gobierno de Rafael Correa. Utilizaron a nuestras comunidades, utilizaron a nuestra gente y afortunadamente dentro de la marcha ellos lograron desenmascararse de esto para poderle decir al país que todos los actos vandálicos representan al expresidente de la República, Rafael Correa. En ese sentido, el presidente Moreno, este es el precio de hacer lo correcto, este es el precio de hacer lo justo, porque hemos recibido una economía totalmente quebrada. Se endeudaron más de 70 mil millones de dólares, temas de corrupción, el tema de tener a Odebrecht como una de las empresas contratistas en nuestro país y reducir totalmente el presupuesto para educación y salud fue nefasto para nuestra economía. Por lo tanto, una vez que conocemos la economía debilitada, temas de corrupción y el manoseo, tuvo que tener una respuesta económica que lamentablemente no entendemos todavía la situación porque no se ha recuperado nada de lo robado. Tenemos un déficit fiscal de aproximadamente 7 mil millones de dólares y solamente por eliminar subsidios recuperaríamos 1.500 millones de dólares, que todavía no dan las garantías para poder solventar la deuda que tenemos. Entonces, es una situación difícil y esperemos que tanto el Gabinete de Finanzas como el propio presidente de la República puedan dialogar para por lo menos al sector más vulnerable poderle dar alguna compensación económica y que no caiga en este juego político, lamentablemente, de Correa, porque él seguirá insistiendo en buscar el caos en nuestro país. Quiero agradecer a Yanine Cruz, asambleísta por el movimiento Creo en Ecuador. Gracias por acompañarnos. Qué gusto, un abrazo a todos. Igualmente para ustedes. 4:31 minutos en Quito. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el derrumbe de un edificio residencial de 7 pisos en Fortaleza, estado de Ceará, al oriente de Brasil. Hasta el momento una persona ha sido encontrada sin vida. Otras 3 fueron rescatadas entre escombros. Una de las hipótesis que manejan los bomberos es una posible fuga de gas. En abril, el colapso de 2 inmuebles en la periferia de Río de Janeiro dejó, recordemos, una decena de muertos y mostró los serios problemas en las construcciones irregulares de Brasil. Es noticia Japón, donde al menos 70 personas murieron y 20 se encuentran desaparecidas tras el paso del tifón Hagibis. Las graves inundaciones causadas por las fuertes lluvias han dificultado las tareas de rescate e impiden que las autoridades hagan un balance total de daños materiales y humanos, pese a que han transcurrido casi 48 horas desde la catástrofe. Más de 110.000 efectivos de la policía, bomberos y guardacostas participan en las operaciones de verificación y de rescate. Es noticia la protesta en Barcelona, en España. Cientos de personas han vuelto a salir a las calles por segundo día después de que la justicia de Madrid condenara a 9 líderes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el fracasado intento de secesión en el 2017. Los separatistas mantendrán las movilizaciones hasta el próximo día viernes, cuando convocaron a una huelga general. Esta mañana el presidente de la Generalitat de Cataluña exigió la liberación de los políticos y agregó que seguirá buscando la independencia.
Pedimos que se ponga fin a la represión, que se libere a los presos políticos, que los exiliados sean libres para regresar a sus hogares, que se conceda una amnistía que sirva de punto final para todos aquellos que han sufrido de represalias. El diálogo, el voto y la libertad son siempre el camino para resolver conflictos. Amenazas, cárceles y castigos no resuelven nada. Para nosotros la mejor manera es seguir defendiendo el derecho de Cataluña a la autodeterminación. Esto es la clave, defender, ser el gobierno de Cataluña y defender los derechos que ahora, después de esta sentencia, están limitados o prohibidos. A esta hora hacemos contacto con Sadi Curi, consultor internacional en seguridad pública. Sadi, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes, a tus órdenes. Caramba, decía en la declaración primera que escuchamos, el presidente López Obrador, que se estaba avanzando sin racias, sin masacres. Y uno se pregunta cuando ve esto que ocurrió en Michoacán, ¿avanzando en qué, Sadi? ¿En qué piensa López Obrador que se está avanzando? No lo sé, lo voy a parafrasear. Él tiene sus datos. Él tiene sus datos, él tiene su información, él tiene su México, él tiene su realidad, que es muy distinta a la realidad que 100 millones de mexicanos estamos viviendo. Fue desalentador, fue insultante, fue molesto escuchar las declaraciones del presidente y del secretario de Seguridad Pública el día de ayer, mientras estaban masacrando a 14 policías en Michoacán. Desconcertantes las declaraciones el día de ayer de la secretaria de Gobernación, refiriéndose a que era una circunstancia que privaba todos los días en todo México. Y por otro lado, la puntilla, el señor secretario de Seguridad Pública, diciendo que había llegado la violencia a un punto de inflexión y que había tenido un ligero retroceso. En conclusión, no sé de qué México estaban hablando. Ha sido una política pública en materia de seguridad pública lerda, por decirlo de la mejor manera, pacifista cuando el país se está convulsionando, amarrando de las manos a los militares, creando una Guardia Nacional que al día de hoy no ha servido para nada, más que para polarizar al país. Y bueno, la realidad indignante por lo que sucede el día de ayer. Claro, a ver, el problema, por calificarlo de alguna manera, es algo que acabas de decir, es decir, él tiene su realidad, él tiene su México, porque el problema es que las dos realidades no pueden coexistir, no tienen nada que ver la una con la otra. No puede ignorar el presidente López Obrador lo que está pasando en materia de seguridad. Él puede decir lo que quiera, pero finalmente esos 100 millones de mexicanos que estás refiriendo viven, sufren una realidad paralela. No ha dejado su política populista, está diciendo lo que él cree que la gente quiere escuchar. Sin embargo, una política populista en materia de economía, en materia de medio ambiente, en materia de finanzas, quizás pudiera resultar, pero en materia de seguridad pública es muy peligroso, porque yo no le puedo decir a la gente lo que quiere escuchar cuando su realidad es distinta. Yo no le puedo decir a la gente de Michoacán que se está combatiendo la delincuencia, que las cosas van bien, cuando la realidad es distinta. El día de ayer, las autoridades locales, el señor secretario de Seguridad Pública de Michoacán, declaraba que esto había sucedido porque era una reacción de los grupos delincuenciales en respuesta a lo bien que estaban haciendo su trabajo. No es incongruente, es absurdo lo que está diciendo. Es absurdo. Es inconcebible que después de que hayan masacrado a los policías, hayan tenido tiempo de bajar de los vehículos y poner cartulinas en algunas de las patrullas con narcomensajes y después incinerarlas. Vamos, ¿cuánto tiempo tuvieron para poder haber hecho esto? La Guardia Nacional no iba a tener un despliegue en todas estas zonas que estaban convulsionadas. Creo que ya la realidad le está ganando al discurso del señor presidente, pero es una realidad que lastima mucho. Las familias de los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, dudo mucho que le crean al señor presidente en su línea discursiva. Sadi, una última pregunta. Cuando el presidente López Obrador dice que a pesar de lo que ha ocurrido, no va por la violencia, no va a declarar una guerra a estos sectores,
La pregunta es, ¿eso es bueno o malo? ¿Cómo entonces se va a combatir? ¿Seguimos sin una línea o una política pública estratégica en contra del crimen organizado? Pues mira, para cerrar el año yo creo que vamos a terminar con más de 31,000 muertos, con motivo de hechos relacionados con el narcotráfico. Va a ser el año más violento del México posrevolucionario. Yo creo que ahí se contesta la pregunta, y no hay más ciego que el que no quiera ver. El señor presidente no está dando cuenta de que su política pública en materia de seguridad pública está equivocada, está perdiendo la batalla, y sí, es una batalla, y las batallas con estos delincuentes no se ganan, como dijo ofensivamente hace algunos días, hablando con sus papás, sus mamás y sus abuelas para que les jalen las orejas y les llamen la atención. Son delincuentes, no niños malcriados. 31,000 muertos, el año más violento, es una cifra... Yo pienso que por las... Perdón que te interrumpa, Dania, pero yo pienso que por las cifras y por las tendencias, yo creo que quizás estemos terminando entre 30 a 31,000. Michoacán, un dato muy rápido, ¿sí? Michoacán tenía 80 muertos por cada 100,000 habitantes antes de el año pasado. Este año ya rebasan los 100 muertos por cada 100,000 habitantes. Yo no sé dónde están haciendo bien las cosas. Es una buena pregunta para dejarla en el aire. No sabemos dónde están haciendo bien las cosas. ¿Alguien lo sabe, Sadi? Yo creo que el señor presidente, con las cifras que él maneja, estará convencido de que están haciendo bien las cosas. Por eso lo lento y lo inactivo en su actuar. Bueno, son sus datos, son sus cifras. Sadi Curi, consultor internacional en seguridad pública. Sadi, como siempre, gracias por atendernos. Buena tarde para ti. Y Dania, un placer. Muy buenas tardes. Igualmente. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Nos pasamos en el tiempo de esta primera parte. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. La tienen en pantalla. En mi cuenta personal, como les digo, cada tarde leo siempre sus comentarios. Al regreso, esta noche, 12 de los precandidatos demócratas se verán cara a cara en el cuarto debate del partido. Ya venimos. Son las 4:51 minutos en Quito. 12 precandidatos demócratas se preparan para el cuarto debate presidencial que habrá de realizarse en la noche de hoy en Ohio. La atención de este cara a cara estará centrada en el aspirante Biden, quien se defenderá de las acusaciones por presunta corrupción que ha hecho en su contra el presidente Donald Trump. Bernie Sanders participará en el evento después de ser sometido hace más de una semana a una operación quirúrgica tras la detección de una arteria bloqueada en su corazón. Por otra parte, entra en su última fase el juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras. Los últimos testigos serán llamados por parte de la Fiscalía. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Alejandro Rincón tiene información. Alejandro. Hola Idania, feliz tarde de martes para todos. Tras 8 días de juicio, el gobierno de los Estados Unidos ha concluido formalmente la presentación de su caso en contra de Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de Honduras. Adicionalmente, la defensa en este proceso en particular no decidió llamar a ningún testigo para que rindiera indagatoria a favor del acusado, el cual es imputado por 4 cargos por el gobierno de los Estados Unidos. El principal de ellos, importar toneladas de cocaína desde Sur y Centroamérica con destino final hacia los Estados Unidos. Adicionalmente, lo que hemos visto este martes en la sala del juez Kevin Castell de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York es que el acusado en persona, que habitualmente tiene el derecho para subir al podio y rendir indagatoria, renunció a esa posibilidad. Tony Hernández en su proceso ha decidido que no quería declarar, de manera tal que este martes ha concluido formalmente la fase de evidencias dentro de este proceso por narcotráfico que ha tenido la atención de los hondureños, por una parte en su propio país, pero también ha generado cierta tensión en todo el continente americano, dado que este caso tiene ramificaciones por todas las Américas. Adicionalmente, al finalizar esta fase de entrega de evidencias, ya se espera que para el transcurso del miércoles inicie
inicie la instrucción de los 12 jurados que próximamente empezarán la fase de deliberaciones de este caso. De acuerdo con lo que ha previsto a último momento el juez Kevin Castell, tanto la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York como la defensa del acusado tendrán aproximadamente unas 2 horas para presentar sus argumentos de cierre, esto en el transcurso del miércoles. Y una vez concluya este proceso formal, pues empezará la fase de deliberaciones. Así que una vez esté concluido ya pues esta fase de entrega de los testimonios, pues finalmente serán los jurados los que tendrán en sus manos el futuro de Tony Hernández. En el transcurso de la jornada, como dato adicional, vimos la presentación de 3 testigos, el más importante de ellos, un narcotraficante guatemalteco, Fernando Josué Chang, quien en distintas oportunidades reafirmó las operaciones de tráfico de cocaína con las que participó con Tony Hernández desde el año 2008. También hubo graves señalamientos sobre tráfico de armas, a todos delitos en los cuales tuvo como socio Tony Hernández a este narcotraficante guatemalteco que fue extraditado desde ese país hacia los Estados Unidos en el año 2015. Y Dania, los dejamos por ahora desde la Corte Federal del Distrito Sur. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Tiempo de una nueva pausa. Más presión al régimen de Nicolás Maduro. Esta fue la petición del secretario general de la Organización de Estados Americanos a los países de la región. Desde un foro empresarial en Costa Rica, Luis Almagro instó a los gobiernos de América Latina a imponer más sanciones contra el régimen, medidas que calificó de imprescindibles para la salida de Maduro del poder. Almagro aseguró que el madurismo se sostiene del apoyo que le brindan grupos terroristas y subversivos. El secretario general de la OEA dijo que es necesario que la crisis venezolana sea abordada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que las sanciones sean más duras. Colombia, audiencias se recopilan. Por otra parte, voces unidas contra la candidatura del régimen de Venezuela al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Los países que conforman el Grupo de Lima, la Unión Europea y los Estados Unidos han instado a la comunidad internacional a hacer respetar los valores y principios de la democracia y a no respaldar la intención de Nicolás Maduro de obtener un asiento en esta dependencia del organismo multilateral. Venezuela necesitaría 126 votos para ser aceptado, lo que representa 2/3 de la Asamblea General. Quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, miembro del grupo IDEA, que es iniciativa de las Américas, España y las Américas. Está con nosotros en la tarde de hoy. Recordemos que hace unos días los expresidentes que se agrupan en IDEA también se pronunciaron en relación a este tema. Señor expresidente, buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, un gran gusto estar con usted y con su teleaudiencia. Señor presidente, ¿por qué Venezuela no tendría que estar allí, obtener uno de esos 2 puestos que tiene Latinoamérica para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Realmente el Consejo de Derechos Humanos es para la promoción y la protección de los derechos humanos. Se formó en Naciones Unidas como una transformación de la antigua comisión, buscando tener más efectividad, que hubiera mejor reporte de los países de su cumplimiento de los derechos humanos y que hubiera la posibilidad de una visión de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en los distintos países en cuanto a derechos humanos. Para eso, para cuidar los derechos humanos, debería estar formado por países que tienen un récord muy bueno en cuanto a derechos humanos. Ciertamente debo reconocer que ese no ha sido el caso. Hemos tenido tradicionalmente países con récords no muy apropiados en cuanto a derechos humanos, a los que se les elige por la forma en que se forman los bloques regionales y por la dotación por regiones. Pero nos parece que en este momento, después del reporte que hizo la persona de más alta posición en Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, la expresidenta Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, es inaudito que se vaya a nombrar a ese régimen como miembro de esa comisión para defender los derechos humanos. Ciertamente han sido desde los últimos 5 años
la cantidad de violaciones a los derechos humanos, la cantidad de muertes contra manifestantes pacíficos, la cantidad de encarcelamientos políticos, los muertos políticos en las cárceles, las situaciones en contra de todos los derechos que se han venido propiciando en Venezuela, que han quedado profundamente y claramente constatados en reportes de la OEA, de Naciones Unidas, de organismos de derechos humanos internacionales, hacen ver lo inapropiado de una medida de ese tipo. Ahora, señor presidente, ¿no tendría que haber una campaña de apoyo quizás mucho más clara, más contundente en relación a la candidatura que presentó Costa Rica, que ya da entonces la alternativa de que sea elegido Brasil y Costa Rica en lugar de Brasil y Venezuela? Yo creo que así debería ser, y eso es lo que cualquier demócrata consciente debería estar propiciando. Nosotros lo hemos estado propiciando, hemos estado señalando la importancia de que se actúe de esa manera. Cuando Costa Rica tomó la decisión de plantear su candidatura, lo hizo por una cuestión de dignidad y defensa de los derechos humanos, que es una tradición muy fuerte en Costa Rica, pero que también es una vocación para América Latina que se debe cumplir. Y no nos parecía digno que se fuera con una participación en la cual un país con el récord tan lamentable en derechos humanos como Venezuela fuera electo a esa posición. Por eso, y realmente con muy poco tiempo para lanzar una candidatura en Naciones Unidas a veces se lanza un año antes o más de un año antes para lograr el apoyo de tantas naciones como se requiere y poder hacer todas las gestiones diplomáticas. Se hizo un lanzamiento que yo lo he catalogado como un acto de valentía por parte del gobierno de Costa Rica, el presidente de la República de Costa Rica, de defender la dignidad y los derechos humanos en nuestra región. Ahora, ese acto de valentía, como usted mismo lo califica, ¿cree usted que no ha sido respaldado con la solidez necesaria, por ejemplo, con los grupos con los miembros del Grupo de Lima? Pues yo entiendo que la mayor parte de todos estos miembros han estado dándole la aprobación a esta candidatura y espero que en pocas semanas, cuando se lleve a cabo esa elección, podamos ver un resultado favorable. Ahora, de cara a esta elección tan importante para la región, por ser Venezuela lo que es en este momento que usted acaba de describir, por ser el régimen de Venezuela un violador de los derechos humanos, ¿qué nos hace falta, expresidente? Es decir, ¿en qué tendríamos que ser más activos o qué tendríamos que estar haciendo? A mí me parece que tenemos que tomar conciencia de que la democracia solo se defiende, solo puede subsistir y los derechos humanos solo pueden ser respetados si hay una vigilancia permanente y una visión permanente de defensa de la integridad de la democracia y de la integridad del respeto a los derechos humanos. Depende de los pueblos, depende de los gobiernos, depende de las instituciones que representan a distintos sectores en los países, el que la democracia y los derechos humanos puedan tener plena vigencia. Son instituciones frágiles, están sometidas a ser abusadas por la fuerza y por eso tenemos la necesidad, realmente un imperativo moral de luchar para que no se lleven a cabo actos que son indignos de la defensa de la democracia y de la defensa de los derechos humanos, como sería asentar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el régimen del señor Maduro. Quiero agradecer a Miguel Ángel Rodríguez, es presidente de Costa Rica, miembro del Grupo IDEA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto. Buena tarde para usted. Para nosotros igual es un gusto tenerlo. Son las 6:08 en Caracas. Hay controversia luego de que Nicolás Maduro aumentara el salario mínimo el pasado lunes, ayer, en cerca de 400%. Funcionarios del madurismo aseguran que con el nuevo sueldo los ciudadanos pueden comprar todos los productos de las cajas CLAP que entrega el régimen a los ciudadanos, mientras que el gobierno interino de Guaidó dice que el aumento es una burla. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. El nuevo aumento de salario anunciado por el régimen de Nicolás Maduro generó controversia en el Parlamento Nacional. La bancada madurista asegura que es un avance significativo, mientras que Juan Guaidó explica que es una nueva burla al pueblo venezolano. Si son los productos de la
Caja Club va a poderlos comprar todos. No va a resolver todos los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Tampoco es menos cierto que es mejor lo que acaba de anunciar el presidente que lo que teníamos. El cuarto aumento de salario en lo que va de año y el origen del problema de la crisis, de la hiperinflación, de la destrucción del salario, de que se vayan los venezolanos, sigue usurpando funciones. Además señalan que un salario ahora ubicado en $7,6 mensuales no permite comprar los productos necesarios. Tan solo la canasta básica alimentaria ronda los $175. Porque entendemos que eso lo que genera es más inflación y menos posibilidad de compra de nuestra canasta básica. El Parlamento Nacional también debatió la migración y el estatus en que se encuentran los migrantes. Exigen sean calificados como refugiados. Que nuestros hermanos no pueden, no podrían ni deberían ser objeto de ataques xenofóbicos, no podrían ni deberían ser objeto de devoluciones forzadas, tendrían además acceso digno a visas de trabajo. Por su parte, la bancada madurista denunció que la migración es causada por las sanciones. Indicaron que el gobierno interino de Juan Guaidó utiliza a los migrantes para recibir dinero. Como botín de guerra, la supuesta inseguridad que genera la población venezolana, los migrantes venezolanos. También desde el régimen aseguran que la xenofobia es una campaña liderada por Julio Borges para atacar a chavistas que migraron. Producto de una campaña terrible de descrédito sobre los venezolanos que lo inició el diputado Julio Borges. Mientras tanto, Kelly Perfecto, diputada chavista que respalda a Juan Guaidó, explicó que la mayoría de los migrantes son pobres, que buscan un futuro mejor y migraron por culpa de la mala gestión del régimen. Porque ellos son bien buenos defendiendo al pueblo venezolano con la boca, pero lo matan de hambre con los hechos. Otro tema debatido fue la crisis educativa y el intento del régimen por tomar las universidades autónomas. El derecho de palabra lo tuvo un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, quien encaró al exministro de ese sector, que pertenece a la bancada madurista. Porque este es el símbolo de cómo está el estudiante universitario, con pantalón desteñido y con una camisa, porque no tiene con qué comprar ropa, no tiene con qué comprar libros, no tiene con qué comprar comida. Y aprovecho de decirlo, señor Humber Roa, qué bueno que está aquí en el hemiciclo. El señor Nicolás Maduro lo sacó del ministerio hace poco, no sé por qué, capaz porque el chanchullo y el Pedro le salió muy mal. El Parlamento venezolano ha solicitado nuevamente a otros países de la región que sean respetados los derechos humanos de los venezolanos, que se den mayores beneficios a quienes han tenido que emigrar forzosamente en Venezuela y que principalmente se acabe la xenofobia que se ha dado en varios de los países de la región. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Para hablar sobre esto nos acompaña Ricardo Cusano, el expresidente de Fedecámaras, el organismo que agrupa los sectores empresariales. Señor Cusano, buena tarde. Igual, bueno, un agradecimiento de nuestra parte poder permitirnos llevar la voz del empresariado y en este caso del empresariado y algunos mensajes de los trabajadores por a través de la señal de NTN. ¿Cómo ven los empresarios este aumento, por cierto, decretado entre gallos y medianoche alrededor de un 400% que para muchos es inviable, que acrecienta la crisis económica? A ver, lo primero que hay que resaltar que este aumento de salario se da de manera unilateral, además anunciado vía Twitter por alguien que no forma parte del Ejecutivo. Se está dando a los pocos días de haberse emitido el informe de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, donde ahí se resalta, donde se desnuda la realidad del sistema productivo venezolano, donde se dice que en Venezuela no solo no hay diálogo tripartito, no solo no se construyen políticas salariales de manera conjunta con trabajadores y empresarios, sino que además no hay independencia y separación de poderes, donde además ejercer la vida gremial sindical en representación de empresarios o trabajadores es de alto riesgo en Venezuela, entre otras cosas. Este nuevo aumento salarial, sin duda alguna, lo único que viene a formar parte es de más gasolina a ese incendiario espiral hiperinflacionario que estamos viviendo. No ir de la mano de políticas consensuadas que cambien el modelo político, económico y social, que salvaguarden el poder de compra de la moneda, sin duda alguna se convertirá lamentablemente nuevamente es la 47 vez que se aumenta el salario de manera unilateral. Lamentablemente no tendrá efecto
en la calidad de vida de la familia venezolana porque no viene acompañado de medidas estructurales y sistémicas. ¿Pueden los productores, los importadores, distribuidores cubrir un aumento de este tipo en Venezuela? Hay de las pocas empresas que pueden quedar riesgos tras esta medida. A ver, el mayor riesgo lo tiene el sector público, que es quien verdaderamente ha pagado durante los últimos años salario mínimo a sus trabajadores y a los jubilados. El sector empresarial en líneas generales está pagando mucho más de lo que ese aumento hoy corresponde, o promedio, mucho más de lo que ese aumento corresponde. El verdadero problema de esto es que no es sustentable en el tiempo, ni para el sector público ni para el sector privado, porque hoy, lamentablemente, las políticas macroeconómicas, monetarias, cambiarias y fiscales no han logrado darle salvaguarda al poder de compra del salario. Con lo cual, hoy posiblemente todas esas bonificaciones que se venían dando extras del sector privado, formas de poder compensar el salario de la cotidianidad de la jornada laboral, se convierta en el salario según la nueva medida del salario mínimo. Pero el problema real y cierto de esto es que esto no compensa el poder de compra. Y al no poder compensar el poder de compra, se pone en riesgo la producción. Hoy en Venezuela tienes anaqueles medianamente surtidos, no porque haya más producción, sino porque no hay capacidad de adquisición en el salario venezolano. En definitiva, esto es una medida que no viene a solucionar los problemas, es una medida que viene a acabar el problema inflacionario, pero además es una medida, tristemente, tosudamente, que sigue tomándose de la forma en la cual se tomaron medidas para crear el problema. Esto no cambia absolutamente nada el guión de los últimos 20 años. Señor Gusano, quisiera que explicáramos a nuestra teleaudiencia en América Latina esta particularidad que ocurre en Venezuela. Es decir, tener más papel moneda, billetes, no significa tener más poder adquisitivo. A ver, es muy sencillo dentro de lo complejo, ¿no? Cuando se ha destruido más del 75% de las capacidades productivas del sector privado, porque las políticas públicas así lo quisieron. Cuando se destruyó la industria petrolera, que era la principal fuente generadora de divisas en Venezuela. Cuando se destruyó el sector primario, donde se destruyó el sector primario que nos hacía autosuficientes en materia alimenticia. Hoy, el salario que se está colocando es un salario, dicho además así por los voceros que dejaron saber esto en la mañana de hoy, es un salario que apenas logra cubrir la canasta básica de las cajas CLAP, es decir, del mecanismo de control de hambre que ha implementado el socialismo del siglo XXI para entonces controlar a la sociedad. Este salario fue tomado sobre la justa medida del precio de la canasta básica de las cajas CLAP. La caja CLAP es una caja donde van una serie de alimentos que vende el Estado, ¿verdad? En la mayoría de los casos importados, con sobreprecio, ya está demostrado por la justicia internacional, por trabajos de investigación, donde detrás de estas cajas hay importantes componentes de corrupción, bueno, según el salario mínimo es para poder adquirir esa caja. Eso automáticamente deja fuera de mercado, si fuese el caso, a la productividad, a la competitividad. En definitiva, este sigue siendo un aumento de salario para subsanar o para mantener políticas de Estado fracasadas que están comprobadas por hechos en los últimos años. Es extremadamente complejo explicarlo, pero en definitiva, un aumento de más del 300% para Venezuela sigue siendo insuficiente. Claro. Sigue siendo insuficiente porque no importa la cuantía o el porcentaje en que se aumente. Si no se salvaguarda el poder de compra del salario, va a ser inviable cualquier aumento que se haga. Porque lo que hoy se inserta en masa monetaria a buscar productos con este nuevo salario, producto que se produce poco por condiciones donde hay zonas donde pasan 12, 18 horas sin luz, porque el estamento legal hace inviable la producción privada, porque la asfixia y la persecución, el acoso del sector público hacia el sector privado cada día es más fuerte. Es prácticamente imposible que un aumento salarial satisfaga las necesidades de la familia venezolana. Entiendo. Señor Gusano, ¿qué genera en la sociedad, en el mercado, en el ámbito económico que se encarezcan los productos y servicios?
Bueno, sencillo, la gente al final, Venezuela es el único país del mundo donde los trabajadores no se alegran por un aumento salarial, porque saben que en definitiva eso lo que viene es a ponerle más dinamismo a esta hiperactividad que tiene la hiperinflación en Venezuela, producto y culpa del entorno, no solo de políticas monetarias, sino del deterioro del aparato productivo venezolano construido desde las políticas públicas. Para el venezolano hoy, este aumento salarial en automático representa tener que pagar más también por servicios, por productos, porque en definitiva quienes los generan buscan tener certidumbre, y lamentablemente en un país donde no hay certidumbre es la incertidumbre lo que reina, y en lo que reina tienes que proteger el aparato productivo. Los mantener la Santa María abierta, y lamentablemente en un aumento de costo, más de precios, es lógico que así sea, y mucho más cuando no hay competitividad. Recordemos que en Venezuela el empresariado privado ha tenido que subsanar las deficiencias de las políticas públicas en electricidad. Hoy casi todo el mundo produce con plantas, pero plantas que tienen que ser llenadas con un gasóleo, con una gasolina que genera el sector público, donde hay ciudades que hoy hacen 8 o 10 horas para poder llenar 30 litros en un vehículo. Entonces al final también la gasolina se ha convertido en un commodity del mercado negro. Pero también hoy los empresarios tienen que brindarle el transporte a sus trabajadores, llevarlos de su casa al puesto de trabajo, porque no hay unidades de transporte, sobre todo en el interior del país. También hoy prácticamente con un salario que no compra nada, el empleador tiene que brindarle alimentación, apoyo en el colegio de los hijos, en los casos que así son a los trabajadores, y esto en definitiva viene a incrementarse de una manera exponencial con este aumento salarial que en definitiva, volvemos a lo mismo, no va a llegar a subsanar las deficiencias, porque se está atacando la consecuencia. Es el perro mordiéndose la cola, es el salario detrás de la hiperinflación. Se están atacando las causas de base estructurales y sistémicas que crearon este problema. Las estimaciones de organizaciones y organismos en materia económica han venido siendo catastróficas, por decirlo menos, para Venezuela. ¿Decisiones de este tipo oscurecen más el panorama? Sí, por supuesto. Aunque también debemos recordar que este aumento salarial se enmarca en un momento en que hay un encaje legal del 100%. Es decir, cualquier depósito que logre captar el sistema bancario en este momento, cualquier excedente en el depósito, va directamente a ser encajado en el Banco Central. Es decir, no se dispone a el crédito, con lo cual aumenta la masa monetaria, se contrae algo más el crédito y lamentablemente no se generan las condiciones para más producción. En definitiva, esto lo que viene es a sumarse a esa inflación del millón, a esa contracción y a esas condiciones prácticamente inhumanas que está viviendo la ciudadanía venezolana. Y este último tramo del 2019, ¿cómo usted lo ve? Lo pregunto porque, pese a la mala situación económica, a la crisis, a la inestabilidad política, institucional, muchos empresarios en estos años han apostado a Venezuela y siguen allí, con pérdidas, con ataques, pero siguen resistiendo. ¿Esta voluntad de seguir se va agotando? Sin duda alguna, el 2020 puede ser el año en que comiencen las rectificaciones, el año en que el diálogo social, en que la estructuración de los consensos necesarios en materia política, económica y social le permitan a Venezuela reactivar su aparato productivo y poder cambiar en 180 grados esta realidad. Pero lo que también no es menos cierto es que de no ocurrir estos cambios, el 2020 será el año de añorar el 2019, que ya ha sido un año de muchas crisis. Y puede ser el año en que muchos decidan, sencillamente porque no tienen capacidad patrimonial para seguir abriendo, porque no tienen capacidad emocional o sencillamente claudican en sus sueños, el año en que podamos ver más cierres de empresas ya contraídas en un 65% en los últimos 20 años, pero sobre todo el año en que se cierren más puestos de empleo, lamentablemente por el entorno hostil que estamos viviendo los empresarios y, por supuesto, la familia trabajadora venezolana. Quiero darle las gracias a Ricardo Cusano, el expresidente de Fede Cámaras. Muchísimas gracias por estar aquí. Buena tarde para usted. Ustedes, feliz tarde. Y al cierre de esta parte del programa quiero compartir con ustedes el segmento que hacemos con Azur Balaguiar,
Las crónicas de Facundo, que en esta ocasión se refiere al control de los medios por parte de las dictaduras y sobre todo los fake news, un fenómeno de nuestro tiempo al que no podemos darle la espalda. ¿Afectan a la democracia las fake news, las noticias falsas? Sobre este tema conversamos recientemente en la Sociedad Interamericana de Prensa y lo haremos de nuevo en el marco de Iniciativa Democrática de España y las Américas, el Grupo IDEA, que se reúne el 29 de octubre próximo aquí en la ciudad de Miami y al cual concurrirán 9 ex jefes de Estado y el secretario general de la OEA. Hablaremos justamente de este tema. Pues bien, debo decir que el tema de las noticias falsas, de la manipulación de la verdad para imponer cánones propagandísticos, no es algo nuevo, es algo muy viejo. El nazismo y el fascismo a mediados del siglo XX se caracterizaron justamente por ser regímenes de la mentira. Hay una expresión o neologismo que se puso muy de moda a comienzos del presente siglo, el de la postdemocracia, y ello significaba justamente la relación directa de los líderes políticos sin mediaciones de carácter institucional a través del mundo de los medios de comunicación social. Y esto explica, en el caso de Berlusconi en Italia, en el caso de Hugo Chávez en Venezuela, el que tratasen, antes que conflictuar con los partidos políticos, controlar directamente a los medios de comunicación social para regimentar los contenidos e imponer sus verdades. En el fondo eran medias verdades o falsedades vendidas como si fuesen realidades. Pues bien, hoy en día hay una suerte de confrontación fundamentalmente con las redes sociales y la incidencia que tienen a nivel global en la construcción de la información y de las noticias. Pero hay un elemento central en este campo, y es que los productores y consumidores de noticias son fundamentalmente los ciudadanos, que podríamos llamarlos ciudadanos digitales, quienes a través de las redes están confrontando directamente al poder. Y aquí ocurre un hecho realmente paradójico. Usando la misma tecnología, actores del poder pretenden replicarle a la ciudadanía digital, generando noticias falsas, manipulando realidades que inciden directamente en las emociones o en los símbolos que ha logrado aprehender fundamentalmente nuestra sociedad, y con ello vender mentiras como si fuesen verdades bajo la cobertura de una suerte de periodismo formal. Y con ello fracturan la confianza, que es la base de la organización social y el fundamento de la misma democracia. ¿Qué nos trae esto como lección? Bueno, que estamos frente a un fenómeno inevitable, que llegó para instalarse como cuando llegó la imprenta para tratar de sustituir a los viejos códigos a través de los cuales se comunicaba la humanidad. Pero también estamos frente a un desafío: cómo lograr que las redes sociales, que están expandiendo la experiencia democrática y haciéndola menos dependiente del poder, no sea víctima justamente de esa posverdad, de la manipulación de las realidades para tratar de influir en las emociones y en los símbolos de la gente común, y con ello construirle mundos virtuales que nada tienen que ver con la cotidianidad. Asdrúbal Aguiar, hablando sobre el fake news. Por cierto que en este debate que acaba o que recién mencionó, que se va a dar el próximo 29 en el Miami-Dade College en Miami, con los expresidentes, sobre la fake news como parte o como herramienta política, cómo combatirla, cómo atacarla y cómo lidiar con esto, estará en NTN 24. Pausa en el programa. Los invito antes a suscribirse a nuestro canal en YouTube, la dirección en pantalla. Allí todo nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de NTN 24. Recuerden conectarse a nuestro canal en YouTube, otra plataforma para que usted esté bien informado. Continuamos con más. Restan 5 días para las elecciones generales en Bolivia. El domingo 20 de octubre los bolivianos están llamados a las urnas para escoger al presidente y al vicepresidente.
Esta semana, ya con las campañas cerradas, los ciudadanos se decantan entre la continuidad cuestionada de Evo Morales y un cambio de rumbo en la nación. Morales finalmente pudo inscribirse por una decisión del Tribunal Constitucional que lo habilitó. Pese al resultado, hay que insistir en eso, del referéndum que negó su reelección indefinida. Y a propósito del proceso electoral, el presidente y candidato a la reelección, Evo Morales, dice que ya hay un plan de golpe de Estado, si él resulta el vencedor de la contienda. El mandatario aseguró que enfrentamientos como el registrado el pasado sábado en el departamento de Potosí demuestran que hay sectores interesados en desestabilizar al país. Las imágenes que vemos corresponden al cierre de campaña en esa región, justo cuando se vivía un paro cívico. Los ciudadanos los corretearon por las calles. Full piedrazo. Ahora los chupas los policías van a entrar a cuidar aquí. Están resguardando. Viva Potosí, carajo. Corretearon a los miembros del MAS, que es el partido del presidente Morales. Con nosotros esta tarde Jorge Dulón Fernández. Él es comentarista político, docente universitario. Señor Dulón, bienvenido, muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo, a NTN 24, bueno, a sus órdenes para responder cualquier pregunta. A 5 días de las elecciones, comencemos por allí, ¿cuál es la temperatura del país? Bueno, en realidad ha sido una campaña bastante larga, ha sido una campaña de un año aproximadamente, en donde todas las organizaciones políticas que han participado en esta campaña han tenido que hacer esfuerzos sostenidos durante muchísimo tiempo. Creo que es la campaña más larga de la historia de Bolivia y en donde han quedado en realidad dos opciones únicamente para poder acceder al poder. Está el movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales y Álvaro García Linera y esta Comunidad Ciudadana donde los candidatos son Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. En realidad es la primera vez después de 14 años que alguien le puede ganar a Evo Morales. Hay una distancia establecida en las distintas encuestas que se han realizado de un 6-7% entre Evo Morales y Carlos Mesa. Y entonces la temperatura un poco establece que hay la posibilidad de segunda vuelta y de acuerdo a estos mismos estudios, en la segunda vuelta habría la posibilidad inclusive de que Carlos Mesa le gane a Evo Morales. Entonces, en esta última semana, pues las campañas se han agudizado un poco. Justamente lo que usted mencionaba en cuanto al informe del tema de Potosí es cierto. En realidad ha habido una especie de protesta social con relación a demandas de una región de Bolivia, que es Potosí, y esto ha afectado justamente al cierre de campaña de Evo Morales, que ha tenido que escapar del lugar. Entonces, esto de alguna manera ha sido capitalizado también por Carlos Mesa, que es, reiteramos, el candidato que ahora tiene todas las posibilidades de ganarle en segunda vuelta. Y de esa manera se están aprovechando varias coyunturas, varias cosas que están sucediendo para que cada opción pueda capitalizar los votos de además un porcentaje de indecisos que todavía es bastante grande, bastante amplio. Todas las encuestas que se han desarrollado van desde un 6 a un 11% de personas indecisas que también tienen que ser convencidas o por Evo Morales o por Carlos Mesa. Ahora, señor Dulón, las encuestas, ¿cuán confiables pueden ser? Es decir, lo pregunto porque algunas no pudieron publicarse, lo pregunto porque algunas fueron prohibidas. ¿Pueden reflejar o dar un panorama cierto de lo que está ocurriendo? Bueno, como usted sabe, una encuesta es un instrumento que mide un momento de la realidad. Se dice que es una fotografía de la realidad. Y efectivamente, como usted menciona, ha habido una encuesta que no ha podido ser visibilizada, no ha podido ser mostrada a la población boliviana. Y en realidad se dice que es la encuesta más confiable. Es una encuesta que ha sido realizada por la Universidad Estatal y un conjunto de organizaciones con bastante legitimidad. Entonces, eso quizás le ha dado
o ha provocado alguna susceptibilidad en mucha gente, en el sentido de decir que el gobierno estaría de alguna manera vetando algunas posibilidades de encuestas que no le convienen. En contrapartida, sí se han mostrado como 5 encuestas más de distintas empresas contratadas por distintos medios de comunicación, que han tenido además resultados muy distintos. Hay una encuesta que salió hace 2 o 3 días aproximadamente, de Ipsos, que da una ventaja a Evo Morales de 18 puntos. Eso hasta el momento no se había visto, ¿no? Y la gente opositora o la gente que está susceptible cree en realidad que es una manipulación desde el gobierno, ¿no es cierto?, vinculada a ciertos medios de comunicación para poder atraer el voto cautivo a su favor. Bueno, en todo caso las encuestas no han estado muy asertivas a nivel mundial últimamente, tanto que yo creo que va a tener que estudiarse el fenómeno de lo que pasa con ellas. Pero más allá hay preocupación de que Evo Morales pueda no reconocer un resultado que le sea adverso, señor Dulón. Bueno, en realidad en estos últimos días justamente se le ha preguntado a Evo Morales de manera individual si iba a respetar el resultado de las elecciones, y en todas las entrevistas que ha dado de manera individual, porque él no ha accedido a la posibilidad de un debate con los demás candidatos, él ha dicho que iba a respetar el voto, pero obviamente la gente opositora o la gente que está susceptible, como decíamos anteriormente, ya no le cree a Evo Morales, porque hay que recordar que antes de los resultados del 21 de febrero del 2016, Evo Morales y Álvaro García Linera dijeron exactamente lo mismo, dijeron que iban a respetar los resultados del referéndum, y lo que sucedió es que no lo hicieron. Como usted decía en la introducción del programa, utilizaron una interpretación constitucional, o hicieron que el Tribunal Constitucional interprete la Constitución para establecer que es un derecho humano de Evo Morales el participar nuevamente en las elecciones, y por lo tanto hizo caso omiso a la decisión del pueblo, al voto del pueblo del referéndum del 2016, que decía que el pueblo no estaba de acuerdo con que Evo Morales repostule. Por lo tanto, ahora si dice en una entrevista u otra que va a respetar el voto, la gente, sobre todo la gente opositora, ya no le cree, y por eso mismo existe la susceptibilidad de que si pierde las elecciones pueda generar alguna acción, ¿no?, para no respetar el voto nuevamente y para poder perpetuarse en el poder. Le pregunto a usted de manera individual, ¿le cree usted a Evo Morales, señor Dulón? Mire, yo estoy dentro del grupo, quizás como ciudadano, de personas que le cuesta creer, ¿no?, en lo que dicen las entrevistas, porque hay un conjunto de acciones y de declaraciones sucesivas que ha realizado Evo Morales, y también su vicepresidente Álvaro García Linera, en donde ha mentido, no le ha cumplido al pueblo boliviano. Por lo tanto, yo creo que es posible que no respete los resultados de las elecciones si es que pierde, ¿no? Seguramente tiene varias acciones bajo la manga, ¿no?, que le van a permitir perpetuarse en el poder. Pero bueno, tengo una leve esperanza en el sentido de que si pierde las elecciones pueda reflexionar y pueda ir a favor de la vía democrática. ¿Qué pasaría, señor Dulón? Aunque evidentemente no podemos tener una certeza, pero ¿qué vislumbra que pudiera pasar en Bolivia en caso de que los resultados fuesen adversos a Evo Morales, no se respetara una vez más el voto? ¿Cómo puede reaccionar el pueblo boliviano? Mire, se ha hablado de eso. De hecho, Evo Morales ayer también hizo una declaración con relación a lo que pasó en Potosí, y justamente mencionó o denunciaba la posibilidad de un golpe civil militar, ¿no? Esto, decía él,
desde los comités cívicos de Santa Cruz, de Potosí, de Cochabamba, de Tarija, de gran parte de los departamentos del país, en acuerdo con los militares que están en retiro. Entonces él decía públicamente que si él ganaba las elecciones ya estaba organizada una acción en su contra, titulada un golpe civil militar, para no dejarlo gobernar, ¿no? Y paralelamente a eso han habido sí ciertas declaraciones de alguna gente radical de la oposición que justamente ha advertido desde los comités cívicos, desde los cabildos que se han realizado en estas últimas semanas, que establecían que si se detectaba alguna posibilidad de fraude, ellos no iban a respetar el gobierno de Morales, ¿no? Entonces hay una advertencia desde los cabildos que se han realizado, desde las asambleas que se han realizado, en el sentido de decir, si nosotros detectamos una posibilidad de fraude, entonces no vamos a respetar la legitimidad y la legalidad del gobierno de Morales. Por eso también hay esta susceptibilidad y hay la posibilidad justamente de que si hay estas irregularidades o si se detectan este tipo de irregularidades, estalle una crisis social. Importante estar atentos desde la comunidad internacional a este domingo y al resultado de las elecciones. Sí, definitivamente. Yo siempre apelo a eso, en realidad, no solamente a la comunidad internacional, sino también a la gente que vive en Bolivia, ¿no? A los ciudadanos bolivianos, claro. A que estén atentos, a que se desarrolle un sentido de corresponsabilidad, es decir, no solamente ir a emitir el voto, sino también poder estar atentos a los resultados, quedarse en el lugar de votación para poder estar presentes en el escrutinio, sacar la foto al acta, sacar la foto a la pizarra donde se desarrolla el escrutinio y poder enviarla, ¿no? Utilizando los mecanismos existentes a las organizaciones que van a hacer también un recuento y van a hacer un seguimiento a la votación. Y obviamente se le pide también a la comunidad internacional, a los veedores que van a venir acá, que puedan estar atentos, que no solamente se circunscriban a la acción que va a ser determinada por el gobierno para que ellos puedan hacer de veedores, sino que más bien puedan ver algunas alternativas de veeduría en lugares alejados, sobre todo, de Bolivia, claro, para poder ver la posibilidad de que realmente las cosas se estén dando bien o bien identificar algunas irregularidades. Claro. Señor Dulón, le agradezco mucho estos minutos con NTN 24. Ha sido un gusto. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Buena tarde para usted. Importante, el próximo domingo, elecciones en Bolivia, la temperatura no, la circunstancia pareciera no estar fácil para ambos lados. Última pausa en la tarde, regresamos en breve. Y ya para cerrar, las librerías del mundo hispano celebran la llegada de la nueva novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, donde el Nobel vuelve a los sensibles temas de Latinoamérica. Librería del Norte de Bogotá, sección de novedades, y así repetido cientos de miles de veces en todo el mundo hasta llegar a los 180.000 ejemplares de la novela número 19 del mito vivo de la literatura latinoamericana, Mario Vargas Llosa. El tema, Guatemala, el año 1954, cuando la CIA patrocinó el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz. La novela explora cómo el dictador Trujillo tuvo que ver en esa historia. Trujillo envía como agregado militar a Guatemala a su asesino favorito. Él tenía varios asesinos, pero fundamentalmente un periodista hípico, un personaje llamado Aves García. Aves García es un personaje de La Fiesta del Chivo, considerada una de las grandes obras de Vargas Llosa. El nuevo libro, entonces, tiene vasos comunicantes con una obra maestra. Está absolutamente demostrado que esa noche él sale en un avión privado con la amante de Castillo Armas a la República Dominicana. En la presentación en Madrid, el maestro de la literatura aclaró que estamos en los terrenos de la ficción. Estos son los datos a partir de los cuales está construida esta novela. Es una novela, no es un libro de historia.
Casi 2 docenas de novelas y una amplia obra de ensayo y cuento y varias obras capitales entre ellas. Pasarán los días y los lectores y se verá si Tiempos Recios es solo un libro más de Vargas Llosa o una de sus grandes obras, al lado del Olimpo en el que están Conversación en la Catedral o La Fiesta del Chivo. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, nuestro canal en YouTube o nuestra página web. Plataformas todas para encontrarnos. Plataformas para que usted siempre esté conectado a la información. Esté conectado a NTN 24. Buena tarde para todos. Gracias.